sea pertinente, que tenga actualidad, que conecte con la realidad social y laboral, que conecte con el currículum básico. El cambio climático, a eso sí, hemos ido creando situaciones la familia, por el entorno. ¿Qué habéis puesto al final, entonces? Por equipo, hay varias secciones y implementar una regulado. Del listado que hay ahí, hemos hecho teatro, presentación, Mira, la primera tarea, que era la reflexión entre la enseñanza tradicional y la basada en proyectos, a todos sí, salvo que veíamos dificultades en el tema de cómo trabajábamos las competencias en clase, en esa dificultad en la que el alumnado siga aprendiendo a partir de los conocimientos que ha adquirido y a implicar a las familias, porque en muchas ocasiones no contamos con toda la implicación que nos gustaría. En la tarea relativa al aprendizaje basado en proyectos, en general, no todos los componentes los estamos realizando, nos lo han llevado a la práctica y los que lo están haciendo comprueban que se aproxima mucho a lo que se explica en el PPT. En cuanto a los roles del profesorado y a las características, hemos destacado aquella que dice que se empodera al alumnado para convertirlo en el protagonista de su aprendizaje, que el docente actúa siempre como un guía de ese proceso de aprendizaje y que es capaz de trabajar en equipo no solo con su alumnado, sino con el equipo docente. Y en cuanto a los roles, hemos destacado el de la implementación del proyecto, que es el segundo rol que destaca, donde hay muchos subapartados, y el evaluador, porque siempre nos va a aportar información para retroalimentar el diseño del proyecto. En cuanto a la tarea número 4, ¿cuáles son los pasos del proyecto? Comprobamos lo que tú mencionabas antes, que aquellos que estamos haciendo proyectos, el diseño que aparece recogido en el PPT es muy similar a que ha recogido en Seneca el cuaderno del profesor en el diseño de situaciones de aprendizaje. Aparece en la mayoría de los epígrafes. Y en cuanto a los productos finales, los que hemos llevado a cabo han sido mercadillos, diseño de murales, es de una ciudad de un proyecto en Canva, un teatro a través del roleplay, y faltarían algunos por terminar porque estamos haciendo otros proyectos y faltan algunas actividades. Vale, pues la presentación número 1, todo sí. Nada, hemos debatido entre las compañeras y nuestro equipo siempre está formado por miembros de infantil y primaria y hemos concluido que en infantil hay más flexibilidad en cuanto a los espacios y los tiempos y los materiales más que en primaria. Haciendo un poco resumen, porque casi todo lo hacemos realmente, tanto en infantil como en primaria, sí hemos visto el tema de la autoevaluación y la evaluación en general, que en infantil pues se utilizan menos técnicas, ¿vale? Y que se respetan los ritmos de aprendizaje, aunque en primaria cuesta mucho más trabajo porque con la estructura que tenemos de clase pues no puede ser. Y que tanto infantil como en primaria pues se fomenta la creatividad, la investigación, el aprendizaje significativo, se implica a la familia en la medida de lo que es posible. Ahí también hay diferencia entre infantil y primaria, así como otros profesionales. En la presentación número 2, pues después de haberla visto, hemos visto que el trabajo por proyectos se implica, a ver, después de ver, aquí me he liado yo, todos los ámbitos y los requisitos que se precisan, es decir, que cumplimos todos los requisitos. Infantil cumple prácticamente todos los requisitos, pero faltan algunos preceptos relativos a lo que es la edad, ¿vale? Como el tema de las TIC, los grafismos y demás. En la actividad número 3, las características del profesorado, hemos destacado que se reflexiona sobre su práctica y va introduciendo el cambio necesario para que todo el grupo, clase, pueda alcanzar los aprendizajes.
Estamos de acuerdo también con que empodera al alumnado y que tiene algunas características como la empatía, la escucha, la disponibilidad, la confianza y la flexibilidad, que creemos que son muy importantes. En cuanto a los roles y las funciones de profesorado, pues que potencia la autonomía del alumnado a la hora de decidir cómo se va a organizar el reparto de tareas, es decir, que es como el líder ahí un poco que va marcando y buscando el producto final. Y también como un reforzador, es decir, que refuerza el esfuerzo y la responsabilidad y el feedback sobre las conductas de trabajo. En la actividad número 4, a la hora de realizar los proyectos, seguimos casi todas las premisas como estamos hablando. Tan solo hemos visto que nosotros tenemos que mejorar, sobre todo en infantil, en el tema, volvamos a decirlo, el tema de la evaluación, ¿vale? Y para concluir con la actividad número 5, pues los 3 productos finales que se han realizado en los proyectos, pues teatro, líneas de tiempo, murales, carteles, folletos, vídeos cortos. Los grupos más pequeñitos, pues más basados en manualidades o pequeñas representaciones. Vale, nosotros respecto a la tarea 1 hemos considerado que, aunque en la mayoría de los casos la respuesta es afirmativa, consideramos que no es algo que se haga sistemáticamente, sino que puntualmente o en ciertos momentos se realizan actividades o tareas muy próximas a lo que es un proyecto, pero que no se trabaja por proyecto. Respecto a la tarea 2, hemos considerado que actualmente no se trabaja por proyectos, solo que se incluyen algunas actividades, tareas que estarían basadas o se aproximarían a lo que son los proyectos. En la tarea 3, las 3 características que hemos elegido serían la de que se convierte el maestro en guía, acompañante y motivador del alumnado, que es capaz de trabajar en equipo con el alumnado y con los compañeros, y que suele programar sus proyectos de forma reflexiva y pormenorizada, partiendo de situaciones o hechos relevantes y que estén contextualizados. Los 2 roles más relevantes que hemos considerado han sido el de ser guía del aprendizaje junto al alumnado y el de supervisar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de una evaluación equitativa. Respecto a la tarea 4, hemos considerado que se cumplen muchos de los elementos cuando hemos realizado un proyecto o aquellas actividades muy similares a proyectos, como sería el elaborar o el elegir un tema, unos criterios, una justificación, el qué sé y qué quiero saber, lo que es la programación, pero sí hay aspectos que consideramos relevantes y que nos faltan, que sería la trama del profesorado, es decir, establecer una serie de reuniones o de acuerdos entre los docentes, el producir una difusión de los proyectos, una exposición a la comunidad educativa y una comunicación a otras instituciones. Y por último, la tarea 5, algunos de los proyectos que hemos realizado pues, ha sido un mercadillo de juguetes en el que hacen un intercambio de dinero por juguetes, una cesta de la compra para un desayuno saludable, una elaboración de un periódico por equipos para trabajar las noticias, una celebración de una procesión de Semana Santa para vivir lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y elaborar una encuesta sobre el patio preferido de cada uno de los alumnos, trabajando la estadística y la gráfica. Hemos dicho que sí, pero hay algunos puntos que lo hemos aclarado, ¿vale? La página 7, bueno, es que hemos puesto por página, ¿vale? Pues igualmente hemos puesto casi todo que sí, pero con aclaraciones. En la página 8 hemos puesto todo que sí, y luego en la página 10, pues que lo hemos ido poniendo así. Vale, que hay que coger un poco. No, hemos puesto más cosas, por ejemplo, el 1 tradicional, el 2 mayoritariamente tradicional, introduciendo recursos nuevos. ¿Qué diferencia entre qué cosas buenas? Pues hemos visto que lo ideal para nosotros, para nuestro grupo, es que se cojan las cosas buenas de las dos, porque la tradicional tampoco hay que descartarla en su totalidad, porque también tiene cosas buenas, ¿vale? Que actualmente se trabaja más por tradicional, aunque se están combinando cosas buenas de las dos. La conclusión, que es el apartado 2, hemos puesto que consideramos que en la mayoría de los casos favorece el trabajo por proyecto, favorece el aprendizaje significativo, la investigación, la creatividad, es el niño el protagonista de su propio aprendizaje, etcétera, aunque consideramos que es difícil llegar en algunos casos a los intereses o centros de interés del alumnado. Hay que tener en cuenta el momento en el que se hace el proyecto y la temática, y que hay contenidos que vemos inviables que se trabajen por proyecto, ¿vale? El punto 3, pues hemos puesto punto 1, 2 y 5, que ahora mismo no te sé decir. En los roles pues hemos puesto el segundo y el cuarto, y el séptimo también nos ha gustado, aunque solo podíamos elegir 2.
Y el punto 4 hemos puesto que a la hora de realizar un proyecto de trabajo, lo primero que hay que tener claro es que es un proyecto de trabajo, buscar un proyecto atractivo para los intereses de los niños, de nuestros alumnos, conociendo sus ideas previas, hacer entre todos un planning de trabajo para investigar lo que queremos aprender de dicha temática. Se hace una puesta en común de lo que hemos aprendido, todo esto estoy resumiendo mucho, ¿vale? De lo que hemos aprendido para que todos aprendan de todos. Se realizan distintos tipos de trabajos con distintos tipos de recursos y distintos tipos de agrupamientos. Y se hace un trabajo final a modo de conclusión, agrupando todos los conocimientos adquiridos y se le da difusión por distintos medios, ¿vale? Y luego el punto 5, que era distintos tipos de conclusión de un trabajo por proyecto, hemos puesto representaciones teatrales, bueno, hemos puesto la gala de los Oscars, los museos, grabaciones, manualidades, etcétera. La respuesta, pero no las preguntas, así que te voy contando más o menos. Tú haz un resumen más o menos de la primera, que era la más larga. La primera, nosotros hemos puesto que la enseñanza tradicional es enseñar y la enseñanza por proyecto es aprender. El foco es diferente. Respecto a las preguntas, la mayoría hemos puesto que sí. Algunas hemos puesto que no, pero claro, había 3 personas de primaria y una de infantil y claro, ahí no es lo mismo. Pero bueno, hemos hablado por mayoría. La mayoría era que sí. Nosotros hemos aprendido por una enseñanza tradicional y pensamos que hoy día se sigue utilizando la enseñanza tradicional. Lo que pasa es que cada vez se meten más cositas nuevas, pero la base es tradicional. En la tarea número 2, pues sí consideramos que estamos haciendo un trabajo por proyecto, con matices, pero sí, el que lo está haciendo, claro. Y en la tarea número 3 hemos seleccionado que el profesor debe ser flexible, motivador y reflexivo, lo más importante, y los roles hemos puesto que potencie la autonomía y que sea un supervisor. En la tarea número 4 hemos dicho que sí lo seguimos. Y en la tarea número 5, que son los productos finales, hemos puesto casi todo, pero hemos elegido el corto, el teatro y los folletos, murales y carteles. Número 1, la mayoría del tiempo se trabaja con enseñanza tradicional y puntualmente se plantea algún trabajo en proyecto. Excepto en infantil, que en infantil la dinámica es diferente y sí se suele trabajar por proyecto. En la tarea número 2, en primero se está empezando a dar pasos en el trabajo por proyecto, pero de momento no está generalizado. Se trabaja principalmente de manera tradicional. Pensamos que para el curso que viene sí podríamos empezar a realizar y trabajar a través de proyectos, ¿vale? La tarea número 3. Las 3 características más importantes son reflexionar sobre su práctica y va introduciendo los cambios necesarios para que todo el grupo pueda alcanzar el aprendizaje. La segunda sería gestionar bien el aula y la resolución de conflictos. Y la tercera sería ser un guía, acompañante y motivador, etcétera. Los roles más importantes son realizar la programación del proyecto en los distintos apartados, partiendo siempre de la diversidad del alumnado y teniendo en cuenta a la hora de diseñar las distintas propuestas y hacer los ajustes necesarios para aquellos alumnos que presenten necesidades más concretas. Y la otra es dinamizar, animar y estimular el desarrollo de la creatividad, investigación, abstracción y colaboración, autonomía y consenso. No sé cómo aquí. Y la tarea 4, en infantil básicamente se siguen estos pasos. Lo que faltaría sería la exposición a la comunidad educativa o a otros compañeros de otros niveles. En primaria podemos considerar que se han hecho tareas que pueden formar parte de un proyecto. No el proyecto en sí, pero pueden formar parte. Y en la tarea 5, los productos finales pueden ser vídeos de la leyenda de Sevilla, teatro de sexto, maquetas del sistema solar, de la energía y del cuerpo humano, tríptico de la herencia musulmana de Sevilla, carteles, etcétera. A ver, en la primera tarea yo en realidad no estaba, pero casi todo está contestado con un sí y hay algunos no o a veces. Y la conclusión del equipo es que estamos en el camino hacia el trabajo por proyecto. Y se opina que las circunstancias de la escuela pública no favorecen en muchas ocasiones trabajar de esta forma, que nos parecía interesante. En el punto 2, o tarea 2, sobre las características del profesorado, ¿no? Pues que debe de trabajarse en equipo, tanto el alumnado como el profesorado. Dinamizar y compartir propuestas con sus compañeros del equipo educativo.
Empoderar al alumnado haciéndolo protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la tarea 3, roles y funciones, puede ser potenciador de la autonomía del alumno a la hora de decidir cómo se va a organizar, reparto de tareas, y el papel más importante que creemos es el de dinamizador y animador y estimulador del desarrollo del aprendizaje y de la creatividad de los alumnos. Los pasos del tema de postproyecto, el número 4, pues bueno, pues parece interesante quizás resaltar, creo yo, porque bueno, en general los pasos pues son los que se siguen, es resaltar la coordinación entre profesores, que muchas veces lo hago yo para mí, con mis alumnos y ya. Entonces, pues un poco eso que hablábamos antes de compartir, pues los pasos no hace falta que los enumere, ¿no? Porque bueno, ya estaban ahí, todos lo sabemos. Y esa parte de la difusión igualmente, aunque en el centro yo creo que en estos últimos años se está avanzando en eso de dar difusión a lo que se hace, porque es verdad, eso pasa, que lo hacemos y luego, y las tecnologías están facilitando que ahora se ponga todo eso en común y nos enriquecemos todo de las cositas de los demás. Y productos finales, pues aquí se han puesto murales, cuentos, performance, producciones de expresión plástica, un poco algunas cositas.